El viento aullaba contra el parabrisas como un lamento lejano. Marco pisó el acelerador, pero el motor respondió con un traqueteo irregular, como si algo dentro se removiera inquieto. Marco era repartidor nocturno. Carretera 101, desierto norte de México, medianoche. 3 horas al volante, solo él y los paquetes en la parte trasera. El traqueteo se intensificó, un golpeteo sordo que vibraba en el volante. Algunos habrían parado aquí. Él aceleró. A lo lejos, un cartel parpadeaba bajo la luna. Carretera 101 cerrada de 0000 a 0600. Peligro extremo. Marco miró el reloj del tablero. 23:58. 2 minutos no matan a nadie, murmuró, ignorando el nudo en el estómago. El GPS sugería una ruta alternativa, solo 20 minutos más, pero el bono, por entrega nocturna, valía el riesgo. Siguió recto. El traqueteo cesó de golpe a las 00:00 exactas, reemplazado por un silencio opresivo. Si sientes el frío ahora, apenas empieza. Minutos después, el viento pareció modularse en un susurro bajo. No estás solo. Marco sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. El desierto se extendía infinito a ambos lados, dunas negras bajo el cielo estrellado. Ningún otro vehículo, ni luces lejanas. Aceleró a 100 km/h, pero el susurro regresó, más claro, como si viniera del asiento del copiloto vacío. Marco ajustó la radio para ahogar el ruido. La emisora estática crujió antes de captar una voz distorsionada. No estás solo. Cambió de estación. Silencio. El susurro persistió, ahora como un eco en su mente. Miró por el retrovisor. Nada, solo paquetes inmóviles. El reloj del tablero marcó 00:47 y el susurro se repitió. No estás solo. El camino se volvió monótono, rectas interminables salpicadas de cactus retorcidos. Marco sintió un escalofrío. La temperatura en el auto había bajado 10 grados sin razón. Encendió la calefacción, pero el aire salía helado portando otro susurro. No estás solo. Esta vez, juró que provenía de la guantera. La abrió de un tirón. Solo mapas viejos y un termo. Nada más. Algunos ignoran los detalles aquí. Él miró de nuevo. A los 15 minutos, el desierto pareció cerrarse. Un coyote cruzó la carretera a toda velocidad, sus ojos brillando rojos en los faros. Marco suerbeó ligeramente, el corazón latiéndole fuerte. Cuando recuperó el control, el susurro volvió, ahora con un tono juguetón. No estás solo. Se frotó los oídos. Quizás era el viento filtrándose por una junta rota. Pero el auto estaba sellado. Intentó llamar a su jefe, sin señal. El teléfono mostraba barras, pero la llamada no conectaba. El traqueteo regresó, pero ahora era rítmico, como pasos en la parte trasera. Marco miró por el retrovisor. Los paquetes seguían quietos, pero uno de ellos, una caja de herramientas, vibraba levemente. Frenó en el arcén, el desierto negro envolviéndolo. Bajó la ventanilla, el viento cesó, y con él el traqueteo. Pero el susurro no. No estás solo, flotando en el aire quieto como una brisa invisible. Si oyes algo ahora, no pares el audio. Reanudó la marcha, el pulso acelerado. El cartel de la siguiente salida apareció. Kilómetro 47. Extraño, había pasado por aquí antes, pero el número le picaba en la memoria. El susurro se hizo eco en su cabeza, más insistente. Marco encendió las luces altas. El haz iluminó una figura borrosa al borde del camino, un hombre encorvado que desapareció al parpadear. ¿Alucinación? El desierto jugaba trucos con la vista. Los paquetes en la trasera crujieron de nuevo. Marco pisó el freno suave, deteniéndose por completo. El silencio era ensordecedor. Abrió la puerta trasera. Todo en orden, pero el aire dentro olía a tierra húmeda, como una tumba abierta. El susurro final del capítulo resonó. No estás solo. Cerró de golpe, sudando pese al frío.
Aceleró hacia la gasolinera más cercana. El cartel decía 5 kilómetros. Miró de nuevo. 50 kilómetros. La figura del retrovisor, esa sombra alargada, se movió sola. Marco pisó el acelerador, dejando atrás el arcén desierto. La sombra en el retrovisor se desvaneció como un truco de la luz, pero el pulso le martilleaba en las sienes. «Solo fatiga», se dijo ajustando el espejo. El desierto seguía igual, infinito y vacío, pero ahora el traqueteo había vuelto, más insistente, como uñas arañando metal. Algunos llaman a alguien en este punto. Él siguió solo. Intentó racionalizarlo todo. El cartel de la gasolinera debió ser un error de impresión. Quizás un 5 que parecía 50 bajo la luna. Los paquetes vibraban por las irregularidades del camino, no por nada más. Y el susurro, viento, puro viento filtrándose. Encendió la radio de nuevo, sintonizando una estación de noticias lejanas. La voz del locutor crujió. «Accidentes inexplicables en la 101. Presencias reportadas». Cambió de canal. Estática. El susurro regresó, suave pero claro. «No estás solo». Provenía del altavoz, como si la radio lo hubiera captado del aire. El camino se curvaba ligeramente, pero Marco juró que era recto hacía rato. Miró el GPS. La ruta alternativa parpadeaba, insistente, pero la borró de la pantalla. «Ya estoy a mitad de camino», murmuró. Detenerse significaría perder el bono, y el jefe no toleraba retrasos. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que oía voces en el desierto? Ridículo. Aceleró y el frío regresó, envolviendo sus piernas como niebla. El termómetro del auto marcaba 15 grados, pero se sentía como invierno. Se quitó la chaqueta, sudando pese al escalofrío. No todos notan cuando el camino cambia. Él lo notó tarde. A los 20 minutos, un letrero oxidado surgió en la oscuridad. «Bienvenido a la carretera 101, inaugurada 1957». Marco frunció el ceño. Recordaba vagamente historias de su abuelo sobre esta ruta, abandonada por maldiciones o algo tonto. Sacudió la cabeza. Supersticiones. Pero el susurro volvió, ahora con un eco doble. «No estás solo, no estás solo». Venía de la parte trasera, donde los paquetes se apilaban. Giró la cabeza rápido. Nada, solo sombras. Intentó grabar con el teléfono, pero la batería al 80% antes, ahora estaba al 20%. «¡Mierda!», gruñó desconectando y volviendo a conectar. El desierto parecía cerrarse. Las dunas ahora formaban muros altos a ambos lados, como un túnel natural. Marco parpadeó. ¿Siempre había sido así? No, la 101 era abierta. Frenó un poco y un coyote apareció de nuevo, esta vez parado en medio del camino, mirándolo fijamente. Sus ojos no brillaban rojos, eran blancos, vacíos. El animal no se movió cuando pasó rozándolo. En el retrovisor, el coyote seguía allí, inmóvil, pero ahora había dos. Sacudió la cabeza. Reflejo. Tenía que ser un reflejo. Algunos racionalizan lo imposible. Él lo intentó. La decisión errada llegó en el kilómetro 70. El teléfono vibró con un mensaje de texto del jefe. «Ruta alternativa ahora. Informes de tormenta en 101». Marco lo leyó 2 veces. ¿Tormenta? El cielo estaba claro. Podía dar la vuelta en el próximo cruce, solo 15 minutos extra. Pero el bono... Y ya había invertido tanto tiempo. «Es solo una advertencia genérica», se convenció, borrando el mensaje. Siguió adelante. Inmediatamente, el susurro se intensificó. «No estás solo», como si respondiera a su elección. El viento aulló, levantando arena que golpeó el parabrisas como balas. Si ignoras el aviso ahora, el eco no para. La primera revelación parcial perturbadora golpeó cuando encontró el mapa viejo en la guantera. Lo desplegó bajo la luz del tablero. La carretera 101 estaba marcada en rojo, con una nota manuscrita desvaída.
desviada en 1987 por desapariciones masivas. Nunca regresaron solos. Marco soltó una risa nerviosa. ¿Desapariciones? Probablemente leyendas urbanas para turistas, pero el mapa no era suyo. Lo había recogido en la última parada, olvidado por otro conductor. El susurro final del capítulo resonó desde el mapa mismo, como si las palabras se leyeran solas. No estás solo. Revisó el mapa de nuevo. La carretera 101 no existía en la versión digital. Había sido clausurada en 1987. Pero él estaba conduciendo por ella y el desierto lo tragaba entero. Marco aferró el volante con nudillos blancos, el mapa arrugado cayendo al suelo del auto. La carretera no existía en los registros modernos, clausurada por desapariciones que nadie explicaba. «Esto no es real», susurró, pero su voz tembló. Ya no podía negarlo. Algo lo observaba, algo que multiplicaba el vacío del desierto en presencias invisibles. Tenía que salir de aquí, encontrar ayuda. El próximo pueblo estaba a 30 kilómetros según el letrero borroso. Aceleró, aceptando por fin que el susurro no era viento ni fatiga. No todos llegan a esta parte. Los que lo hacen, cambian. El desierto se cerraba más. Las dunas ahora como paredes que rozaban los espejos laterales. Marco intentó girar en U en el primer cruce, pero el camino se enderezó solo, como si lo rechazara. El susurro regresó, ahora en plural, voces superpuestas. «No estás solo, no estás solo». Venía de todas partes, el tablero, las ventanillas, su propio aliento. Frenó bruscamente. El auto patinó en arena seca que no debería estar allí. Salió del vehículo, pisando el asfalto caliente pese a la medianoche. El desierto estaba quieto, pero el susurro lo siguió. «No estás solo», ecoando desde las dunas. Corrió hacia un cactus alto, buscando cobertura, pero al mirar atrás, el auto estaba encendido, faros solos iluminando su huella. Regresó jadeando. El motor rugió al acercarse, como si lo esperara. Subió y pisó el acelerador. El susurro se rió, bajo y gutural. Si esto te parece familiar, no es coincidencia. La segunda revelación perturbadora llegó como un flash en el retrovisor. Marco vio su rostro, pero no el suyo actual. Era él de hace años, con cicatriz fresca en la mejilla de un accidente olvidado. «Imposible», jadeó. El susurro confirmó. «No estás solo. Regresaste». Recordó vagamente. En 2010, de joven, había tomado esta ruta una vez, solo una entrega rápida. Desapareció por horas, despertando en el arcén sin explicación. ¿Era esto un ciclo? El pánico lo invadió. Las desapariciones de 1987 no eran masivas, eran repetidas, conductores atrapados en bucles. Los coyotes regresaron ahora en manada, 5, 10, rodeando el auto a lo lejos. Sus ojos blancos brillaban y al unísono susurraron: «No estás solo». Marco aceleró, pero uno saltó al capó, su hocico presionando el vidrio con aliento visible. Desapareció al siguiente parpadeo, dejando una huella de patas que se evaporó. El corazón le latía desbocado. El desierto olía a pelaje mojado, imposible en la sequedad. La temperatura cayó a 5 Fahrenheit, el aliento de Marco formando nubes. Intentó abrir la puerta para aire. Se trabó, sellada como una tumba. Golpeó el vidrio, pero el susurro lo detuvo. «No estás solo». Ahora su propia voz, grabada en su mente. Miró el teléfono. Batería al 0%, pero la pantalla mostraba una foto suya, tomada ahora, con una sombra detrás. ¿Cuándo la había sacado? Los coyotes con rostros humanos lo rodeaban ahora en círculo, sus ojos blancos reflejando su propio terror. Uno se acercó, lamiendo su mano con una lengua que quemaba como ácido. Marco retrocedió. El animal se transformó en un espejo roto, mostrando fragmentos de su vida. La entrega inicial, el cartel ignorado, el mensaje borrado, todo llevando aquí.
El camino se torció, curvas imposibles en una recta conocida. Marco suerbeó. Un cartel surgió de la nada. Kilómetro 101. Bienvenido de vuelta. El susurro multiplicado llenó el auto. No estás solo. Únete. Las sombras en las dunas se movieron. Formas humanas encorvadas, susurrando en coro. El momento de mayor tensión explotó en el retrovisor. 3 versiones de Marco lo miraban. Una joven con cicatriz fresca, otra actual aterrorizada, la tercera envejecida, ojos vacíos. Todas susurraron al unísono: no estás solo. El auto aceleró solo, ignorando el freno, la carretera abriéndose como una grieta viva. Una mano fría rozó su hombro desde atrás, invisible pero real. Gritó, girando el volante. Las 3 figuras se volvieron hacia él, sonriendo con sus propios dientes. El pánico lo cegó. Intentó saltar del auto en movimiento, pero las puertas no cedieron. El susurro final, un coro ensordecedor: no estás solo. El desierto rugió y Marco aceptó. Esto era real y su fuga solo lo hundía más. Frenó con todas sus fuerzas. El auto se detuvo en seco, pero al salir se vio a sí mismo aún al volante, conduciendo sin él. Ambos gritaron al unísono. El auto vacío aceleró hacia la oscuridad. Marco se lanzó tras el auto, sus botas levantando nubes de arena en el desierto negro. El vehículo, con su doble al volante, aceleraba sin control, faros cortando la noche como cuchillos. ¡Para!, gritó, pero el susurro lo envolvió. No estás solo. Ahora un coro de voces familiares, como ecos de su abuelo y el jefe. Corrió hasta que los pulmones ardieron, pero el auto se desvaneció en la curva, dejando solo huellas que se borraban solas. Se derrumbó de rodillas, la realidad distorsionándose. El desierto ya no era plano, ondulaba como un mar petrificado. Algunos cierran los ojos aquí, otros entienden que ya es tarde. Las consecuencias de sus decisiones erradas se manifestaban crueles. Ignorar el cartel inicial lo había atado a la ruta, borrar el mensaje del jefe lo había sellado. Ahora, sin auto, el viento lo empujaba de vuelta al camino, como si la carretera lo reclamara. Intentó orientarse con las estrellas, pero el cielo giraba, constelaciones formando caras que susurraban: no estás solo. El frío se clavó en sus huesos, la temperatura cayendo a 5 piputitos en minutos. Se frotó los brazos, su piel se erizaba, pero no era solo frío. Marcas rojas, como dedos invisibles, aparecían en sus antebrazos. Perdió el control paso a paso. Sin teléfono, sin vehículo, el desierto lo aislaba. Caminó, pero cada paso lo devolvía al mismo punto, el arcén donde había salido. La distorsión era palpable, el tiempo se estiraba, minutos convirtiéndose en horas sin que el sol asomara. El susurro regresó, omnipresente, saliendo de su boca como si él lo dijera: no estás solo. Tosió, horrorizado. No era su voz, pero sentía las palabras vibrar en su garganta. A los 90 segundos de marcha errática, una anomalía visual lo detuvo. El coyote blanco reapareció, pero ahora con rostro humano, el suyo propio, susurrando: no estás solo. Marco retrocedió. El animal se disolvió en arena, reformándose a su lado como un compañero silencioso. Corrió, pero el desierto se curvaba, encerrándolo en un círculo de dunas que crecían como muros vivos. El aire se espesaba, oliendo a gasolina quemada y tierra removida, como si la carretera vomitara sus secretos. Ya viste el símbolo 4 veces. Ya sabes qué significa. La tercera revelación conectaba con algo mayor. Mientras tropezaba, encontró un pedazo de metal retorcido en la arena, una placa de carro antigua, HKW 333. Grabado atrás, nombres desbotados. Decenas de conductores desaparecidos desde 1957, todos en la 101. Su nombre estaba allí en tinta fresca: Marco, 2023. No era posible, él nunca había sido listado.
La carretera no era solo abandonada, era un limbo, un purgatorio donde presencias perdidas se multiplicaban, atrayendo más almas en ciclos eternos. Los desaparecimientos de 1987 eran solo un pico. El ciclo se repetía, alimentado por decisiones como la suya. El susurro rió. No estás solo, somos muchos. Marco perdió el control total. El auto reapareció a la frente, parado con la puerta abierta. Entró, trémulo. El motor ligó solo, acelerando sin que tocara el pedal. Las visiones se intensificaron. Sombras de conductores pasados en el retrovisor, todos susurrando. No estás solo. El camino se distorsionaba, bifurcaciones llevando a loops imposibles. Intentó frear. Los pedais se movieron solos, guiándolo de vuelta al kilómetro 47. El olor de tierra húmeda llenó el aire y manos invisibles apretaron el volante, forzando curvas que no existían. El susurro ahora era omnipresente, ecoando en el panel, en el viento, en su respiración. No estás solo. La realidad se doblaba, el desierto brillaba con ojos blancos en cada duna, una multitud silenciosa asistiendo. Marco gritó, batiendo en el panel, pero el auto no paró. Él era pasajero ahora, arrastrado para el abismo. La foto cayó del visor, una antigua de él en el mismo auto, mismo lugar, fecha en el reverso, 1957. Él no existía aún, pero el susurro confirmó. Era el primero y el último. Marco pisó el freno con desesperación, pero el auto siguió su curso, devorando kilómetros de asfalto maldito. La foto de 1957 ardía en su mano como un recordatorio. Él no era el primero, ni el último. El susurro lo inundaba todo, un mantra que se clavaba en su alma. No estás solo. Ya no era una amenaza, era una promesa, un lazo que lo ataba al limbo de la carretera 101. El desierto rugía, dunas elevándose como olas listas para engullirlo. Tenía que romper el ciclo, encontrar una salida antes de que la realidad se deshiciera por completo. Algunos terminan aquí aliviados, otros saben que esto sigue. El pico de terror final estalló sin aviso. El auto se sacudió violentamente, como si la carretera lo escupiera. Marco vio las sombras de conductores pasados materializarse en el asiento trasero, formas borrosas con rostros como el suyo, multiplicadas en docenas, todas susurrando. No estás solo. Sus manos heladas lo tocaron, tirando de su ropa, arañando su piel. Gritó, golpeando el techo. El vehículo se elevó levemente, flotando sobre el asfalto, antes de caer con un crujido que rompió el chasis. El dolor lo cegó, pero el susurro persistió, ahora desde su interior, vibrando en sus costillas. El símbolo alcanzaba su significado máximo. No estás solo. No era solo un eco. Era la esencia de la carretera, una entidad que devoraba la soledad y la regurgitaba como compañía eterna. Marco intentó rezar, pero las palabras se torcieron en su boca. No estás solo. Tosió sangre, pero el susurro la ahogó, multiplicándose en su mente como un virus. El desierto se cerraba, el cielo bajando como una tapa de ataúd. Corrió fuera del auto destrozado, pero las huellas lo guiaban de vuelta, un laberinto de arena que se reformaba. Lo que Marco sintió, tú lo sentiste también, ¿verdad? A los 60 segundos de pánico, una quebra de lógica lo paralizó. El sol asomó en el horizonte, pero el reloj marcaba aún medianoche. La luz era falsa, un amanecer pintado que iluminaba no salvación, sino más presencias. Los coyotes con rostros humanos lo rodeaban ahora en círculo, sus ojos blancos reflejando su propio terror. Uno se acercó, lamiendo su mano con una lengua que quemaba como ácido. Marco retrocedió. El animal se transformó en un espejo roto, mostrando fragmentos de su vida, la entrega inicial, el cartel ignorado, el mensaje borrado, todo llevando aquí.
La revelación final parcial surgió en el caos. La carretera no era un lugar, era un eco de almas perdidas, un limbo donde la decisión errada inicial, la suya y la de todos, creaba el lazo. No era una maldición aleatoria, lo había elegido porque su soledad era pura, un repartidor nocturno sin ataduras. Pero, ¿qué era la entidad? Un espíritu colectivo, quizás, o la carretera misma viva. Nunca lo sabría del todo. El susurro lo interrumpió. No estás solo. Elige quedarte. Las presencias lo empujaron hacia el auto, que se recompuso solo, motor rugiendo como una invitación. El control se evaporó por completo. Marco subió al vehículo contra su voluntad, las puertas cerrándose con un chasquido final. El acelerador pisó solo, llevando el auto a 200 km/h por una recta que se curvaba en espiral. Las visiones se fundían, duplicados de él al volante, uno por cada error, el cartel, el mensaje, la negación. Todos susurraban, no estás solo. El viento aullaba, rompiendo las ventanillas en fragmentos que flotaban sin caer. El desierto se volvió un vórtice, succionando el auto hacia un túnel de oscuridad infinita. Los microganchos culminaban en la máxima tensión. Intentó saltar. Las manos invisibles lo sujetaron, multiplicadas en cientos. El susurro final, un himno ensordecedor. No estás solo. El auto se disolvió en la espiral, pero Marco no cayó. Flotaba, rodeado de las presencias, su soledad rota para siempre en una eternidad compartida. El reloj marcó 3:33 por última vez, o por primera, porque cuando el túnel se abrió a una luz falsa de día, su reflejo en el parabrisas seguía conduciendo solo. En la oscuridad eterna, el susurro lo recibió de vuelta. Bienvenido, no estás solo. Y el ciclo giró de nuevo, esperando el próximo. Texto corrido completo, 4.869 palabras, leitos y timuen pemis de narración. Pronto para gerar o vídeo. Se precisar de ajustes ou pausas indicadas para a edição, avise.